Eladio Gil. Vamos a revisar entonces todo lo que, algunos síndromes vasculares principales desde el punto de vista semiológico, anatómico, repasar algunos conceptos. Entonces, pues, me doy la bienvenida, doctor Eladio, tiene usted la palabra y pues aquí estamos todos para enriquecernos. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchísimas gracias también por la introducción, doctora. Bueno, mi nombre es Eladio Guillermo Gil Chávez, interno electivo de la parte de neurocirugía por la Universidad de Cartagena. Antes de nada, pues quiero agradecer el espacio que me ha dado la universidad, el trato que me ha dado el servicio y la disposición, tanto la parte de paciencia como la parte de la docencia, de la doctora también Sandra Piña. Y bueno, por último y no menos importante, a todos ustedes por la asistencia de hoy. A continuación, pues voy a hablar, como ya anteriormente ha dicho la doctora, de los síndromes de la fosa posterior y también de los síndromes del tallo. En cuanto a lo que es, a ver, Em, bien, epidemiológicamente hablando, y sobre todo para entrar ya en una parte de una inducción, los síndromes neurovasculares pues son aquellas disfunciones del sistema nervioso central que se van a producir como una consecuencia de un daño o un compromiso de los daños de los vasos que lo irrigan. Estas alteraciones pues, pueden presentarse de una forma abrupta o repentina, constituyendo los llamados ataques, accidentes o ictus cerebrovasculares, lo que llamamos ACV o el stroke, o de forma más gradual y crónica, dando lugar a cuadros de deterioro ya encefalovascular progresivo, a lo que se denomina la demencia vascular. Antiguamente a la CV se le denominaba como una aplopejía, del griego apo, que era hacia afuera, y plesing, que es golpear. Término que se le traducía por haber hecho, bueno, un estado de estupor o una brusca interrupción del estado de conciencia. También está el término ictus o stroke, que el ictus es del latín y el stroke viene de la parte inglesa, que como es un golpe. Entonces, ¿por qué se han denominado tantas terminologías y de una forma tan vaga? Porque desde hace mucho tiempo siempre se ha encontrado esta terminología por la imposibilidad de contar con un diagnóstico preciso de la lesión causal hasta cuando se empezó a implementar la tomografía computada en el 1973. Incluso después de haber hecho el avance imagenológico, el día de hoy se encuentra, incluso con años de experiencia, difícil estar seguro de la lesión mientras que no se confirmen las imágenes. Ahora sí, en la parte epidemiológica, la CV de la fosa posterior pues, representa de un 20 a un 25% de los accidentes cerebrovasculares en la parte del Reino Unido. Un tercio es causado por enfermedades oclusivas de grandes arterias intracraneales y cuello. La porción proximal de la arteria vertebral en el cuello es la ubicación más común. La relación hombre a mujer es predominante en hombres, de un 2 a 1, y los accidentes transitorios en la circulación posterior tienen un mayor riesgo a evolucionar a un accidente cerebrovascular. En cuanto ya a la parte de la neuroanatomía, a continuación voy a hablar de la indispensable neuroanatomía para conocer la consecuencia clínica de una disfunción y correlacionarla para llegar a un diagnóstico certero. Empezando por el principio, el encéfalo está irrigado por las arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y por las arterias vertebrales, que se anastomosan para formar el tronco basilar. Es el único órgano que recibe una irrigación de 3 pedículos, que van a conformar 2 territorios o 2 sectores, los cuales son el carotidio y el vértebro basilar. El territorio carotidio es el que recibe la irrigación de la arteria carótida y de sus ramas, que es la oftálmica, la cerebral anterior, media y la arteria comunicante posterior. La arteria cerebral anterior irriga la cara medial del lóbulo frontal y parietal y el cuerpo calloso, y a través de sus arterias perforantes, que son las estriadas internas o las recurrentes digestiones. Irriga la porción anterior del núcleo caudado. La arteria cerebral media irriga la cara externa de los lóbulos frontal, parietal y temporal, y a través de las ramas colaterales perforantes, junto con las perforantes de la carótida interna, la región capsular y los ganglios de la base. En el territorio ya vértebro-basilar es el irrigado por las arterias vertebrales, el tronco basilar y sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Incluso estas últimas irrigan lo que es el lóbulo occipital y la cara ventral del lóbulo temporal. El resto del sistema irriga el tronco en su totalidad.
parte del tálamo, el cerebelo y de sus pedúnculos por medio de las arterias cerebelosas. La irrigación cerebral es asegurada por las dos arterias carótidas internas y las dos vertebrales, que se van a hacer una anastomosis en el polígono de Willis. La carótida interna presenta un segmento intracavernoso, la cual se va a denominar el sifón carotídeo, y el otro es supraclínico. Del primero van a nacer la arteria oftálmica, del segundo nacen 4 ramas terminales, que son la cerebral anterior, media, coroidea anterior y la comunicante posterior. La arteria, ya hablando como tal de cada arteria, de donde nace, donde irriga, y donde nos vamos a fijar a la hora de hablar de los síndromes, qué clínica se corresponde para la parte de la localización de la lesión. La arteria cerebral posterior, la ACA, irriga a los 2/3 anteriores de la cara medial del hemisferio cerebral. Nace de la arteria carótida interna y irriga a la arteria frontopolar, la calloso marginal, la La- pericallosa. Diga. Qué pena. ¿Usted está señalando? Porque no se está viendo lo que está señalando, por si acaso. ¿No? Ya, ahora sí. Si puede poner puntero, mejor. Voy. Epa. Por lo menos se ve el cursor. Sí, sí, sí. Vale, vale. Perfecto. A ver, ¿por dónde iba? Bueno, la arteria cerebral anterior, que es la ACA, es... Vale, ahora aparece. Es la ACA. Irriga los 2/3, nace en la arteria carotidia interna y también irriga la arteria... que se me sale el... calloso marginal, pericalloso y el recurrente de Hebner. La arteria cerebral media o silviana, que es esta de aquí, va a irrigar en la mayor parte de la convexidad del hemisferio cerebral. Nace asimismo la carótida interna, que es la rama más gruesa, y las ramas lenticular y lenticoestriada. La arteria frontoparietal ascendente y la posterior, la angular, y por último la temporal posterior. En cuanto a lo que es la arteria coroidea, anterior irriga los 2/3 posteriores del brazo posterior de la cápsula interna, del globo pallidus, la cintilla y las relaciones ópticas. En cuanto a lo que son... No me aparece el curso. La arteria cerebral posterior irriga el polo posterior, tercio posterior, de la porción medial del hemisferio cerebral y también a la porción inferior del lóbulo temporal. Nace del tronco o arteria basilar, esta de aquí, y va a originar, o sea, va a haber una bifurcación y va a denominarse con dos arterias cerebrales, que es la posterior derecha y la posterior izquierda. Las ramas de la arteria cerebral posterior son las arterias temporales anterior y posterior y la arteria occipital posterior calcalina y por último la tálamo geniculada y las tálamo perforantes. En cuanto a lo que son ya el tronco basilar, va a originar 3 grupos de ramas colaterales, que son las arterias perforantes, circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Las arterias perforantes se desprenden en un ángulo recto y penetran en el tronco cerebral, irrigando entonces a unas regiones que se denominan las paramedianas. Las arterias circunferenciales cortas van a rodear el tronco cerebral y ir desprendiendo en su trayecto con unas ramas que van a penetrarlo, irrigando entonces las regiones laterales. Y las arterias circunferenciales largas, que son las arterias cerebelosas, se van a dividir en varias, que es la arteria cerebelosa superior, que se desprende inmediatamente antes de la bifurcación del tronco basilar y ingresa e irriga en el cerebelo, pedúnculo cerebeloso superior y el mesencéfalo lateral. En cuanto a lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior, se desprende inmediatamente después de la conformación del tronco basilar por la unión de las arterias vertebrales. Va a haber una irrigación a la protuberancia lateral, cerebelo y pedúnculo cerebeloso medio. En cuanto a lo que es la arteria cerebelosa posterior, que es la pica,
se origina en la arteria vertebral antes de su unión con la vertebral opuesta para formar el tronco basilar, pero integra funcionalmente el territorio de la irrigación vértebro-basilar. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, van a predominar en cuanto a la parte de síntomas, un mareo, debilidad unilateral, en las extremidades, perdón, una disartria, cefalea, un náusea, vómitos, y en los signos una debilidad unilateral. En las extremidades, una marcha atáxica, ataxia unilateral de extremidades, una disartria y un nistagmo. Esto, como vamos a ver a continuación, es una parte muy general a lo que realmente se lleva a ver en la parte de los síndromes. Por eso se ha denominado la parte de los síndromes, porque no es lo mismo, por ejemplo, que haya una afectación, o sea, haya una afectación conjugada, que es lo que vamos a ver en los síndromes a continuación. Bien, empezando por ya una relación cefalocaudal, vamos a empezar con la síndrome de la arteria cerebral posterior. La mayoría de los infartos que se da en el territorio de la arteria cerebral posterior se deben a unas embolias del corazón, de la aorta o de las arterias vertebrales. La aterosclerosis y la disección no son comunes. Los hallazgos más comunes son pérdida visual, que es el hallazgo más frecuente, más específicamente es la hemianopsia. A veces se respeta la parte central o medial del campo, lo que se denomina una preservación macular. Se produce un defecto del campo en el cuadrante superior si el infarto se afecta solamente al margen inferior de la fisura calcalina o la circulación lingual. En cuanto a lo que es, si se produce una cuadrantanopsia, sobre todo en la parte inferior, si la lesión afecta al cuneus, que es en el margen superior de la fisura calcalina. Cuando se afecta todo el territorio, la negligencia visual puede acompañar a la hemianopsia. Sin embargo, los pacientes son conscientes de ese defecto en cuanto a lo que son cuando los infartos se limitan a la corteza estriada y no se extienden a la corteza parietal adyacente. Entonces, el defecto visual a menudo se describe como un vacío, una negrura o una limitación de la visión hacia un lado. Y los pacientes suelen reconocer que deben estar como más prestando atención al campo hemianóptico. Algunos pacientes, aunque informan con precisión que efectivamente hay un movimiento o una presencia de objetos en su campo hemianóptico, no pueden identificar totalmente la naturaleza de la ubicación o el color de esos mismos objetos. Vamos a encontrar también unas anomalías sensoriales y motoras. En pacientes con isquemia en el territorio de la arteria cerebral posterior, el infarto talámico lateral es la razón principal de los síntomas y signos somatosensoriales. Los pacientes describen parestesias o entumecimiento de la cara en extremidades y en el tronco. En el examen físico, pues los sentidos del tacto y la posición están reducidos. La combinación de pérdida hemisensorial y hemianopsia sin parálisis es prácticamente el diagnóstico para un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior. La lesión oclusiva se encuentra dentro de esta arteria antes de que el tálamo geniculado se ramifique hacia el tálamo lateral. Y en raras ocasiones hay una oclusión de la porción proximal causando una hemiplegia que probablemente se da a un infarto en el mesencéfalo lateral. Este tiene dos partes, si hay un infarto en la parte lateral izquierda y si hay un infarto en la parte lateral derecha. Cuando es izquierdo, hay una fascia sensorial transcortical, disculpen, y también se encuentra el síndrome de Gerstmann, que es una calculia, agrafia, agnosia de los dedos y una desorientación derecha-izquierda. La adquisición defectuosa de unos nuevos recuerdos es también común cuando ambos lóbulos temporales mediales están dañados, pero también ocurre en lesiones limitadas al lóbulo temporal izquierdo, compuesto también por el déficit de memoria en pacientes con lesiones unilaterales, que no suelen ser permanentes, pero pueden durar incluso hasta 6 meses. Los pacientes no pueden recordar lo que ha sucedido recientemente. Cuando incluso se les da una nueva información, lo recuerdan un momento después. Y a menudo repiten afirmaciones y preguntas habladas simplemente unos minutos antes. Si se da en el territorio derecho, a menudo se acompañan de una prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer los rostros familiares. La desorientación del lugar y la incapacidad para recordar rutas o leer o visualizar una ubicación de lugares y mapas también son comunes. Los pacientes con infartos occipitotemporales derechos también pueden tener una dificultad para visualizar cómo se ve un objeto o una persona determinada.
Incluso también se van acompañados en que hacen la parte, bueno, en el sueño, pues están desprovistos de imágenes visuales. La negligencia visual es mucho más común después de las lesiones en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha que a la izquierda. En cuanto ya hablando de la parte de las hemiplejías alternas, en específico las pedunculares, nos encontramos con el síndrome de Sturge-Weber. La lesión afecta a la haz piramidal, que es la que ocupa el pie del pedúnculo cerebral, y por dentro de este haz a las fibras que, dirigiéndose hacia adelante, provienen del núcleo del tercer nervio craneal, situado en el suelo del acueducto. Se afectan la arteria basilar o la arteria cerebral posterior. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar clínicamente? Se produce una parálisis del motor ocular común del mismo lado de la lesión y también una hemiplegia completa del lado opuesto. La hemiplegia incluye el sector facial inferior, por lo que el núcleo de facial se halla en la protuberancia de por debajo de la lesión. Si esta no afecta a las fibras autonómicas parasimpáticas provenientes del núcleo de Eddingen-Westphal, que es el que está relacionado con el músculo ciliar y el esfínter de la pupila, se preservará la motilidad intrínseca pupilar. Como la lesión que produce este síndrome está situada en el pie del pedúnculo, pues se denomina también síndrome peduncular anterior. Síndrome de Benedict, si la lesión compromete como tal las fibras del tercer nervio craneal, pero también al núcleo rojo, al brazo conjuntival y al nemisco medial, lo que vamos a encontrar es una parálisis del tercer nervio homolateral con movimientos involuntarios, consistente en hemitemblor, hemicoreoatosis, y eventualmente hay una hemianestesia contralaterales a la propia lesión. La hemiplegia puede no existir o ser de grado variable según la mayor o menor extensión de la lesión hacia el pedúnculo cerebral. Se le denomina también síndrome peduncular posterior, y si el área de la lesión predomina en el brazo conjuntival, se produce una ataxia contralateral en movimiento involuntario, junto a la parálisis, que es lo que ya normalmente le denominamos como el síndrome de Claude. El síndrome de Claude se denomina por la parte de un infarto en la cara dorsomedial del encéfalo con las ramas perforantes cerebral posterior causal de la arteria cerebral posterior, lo que nos va a desencadenar en una parálisis del oculomotor isilateral, en mi ataxia cerebelosa de las extremidades superiores e inferiores y una falta de coordinación. El síndrome de Parinaude es se da por una compresión de la placa tectal cerca del colículo posterior. Es una lesión que es ocupante de espacio en la comisura posterior o región pineal, la cual va a ser normalmente compuesta por una tríada, que se compone por la parálisis de la mirada hacia arriba, que es el signo del sol naciente, la disociación pupilar cercana a la luz y el nistagmo de convergencia-redacción. En cuanto a lo que es el síndrome de Fovil, hay dos. Este principalmente es el superior o peduncular. Cuando la lesión que determina el síndrome de Weber comprende también al fascículo longitudinal medio o la cintilla longitudinal posterior de asociación entre núcleos oculares motores para la mirada conjugada, en donde nos encontramos con este síndrome. Se le añade además una hemiplegia y a la parálisis del motor ocular común la parálisis de la mirada conjugada, hacia el lado opuesto de la lesión. La parálisis de la mirada Bueno, continúo. La parálisis de la mirada es entonces hacia el lado de la hemiplegia y el paciente pues mira al lado opuesto, que es la diferencia entre tal. Hablando ya de las hemiplegias protuberanciales, el síndrome de Miller y Gruber o síndrome de protuberancial inferior es la lesión que afecta a la región anteroinferior o ventrocaudal de la protuberancia. Causa una hemiplegia en el lado opuesto de la lesión que respeta la cara. La afectación de las piramidales está por debajo de las fibras corticobulbares que van al núcleo del facial. En cambio, si hay, hay una parálisis periférica del mismo lado de la lesión, comprometiendo sectores faciales superior e inferior. Esto se debe porque debido a que la lesión protuberancial afecta a las fibras post
e infranucleares del nervio facial, pues va a tener una afectación. Dada la cercanía de las fibras también del sexto par craneal, debe agregarse, bueno, del nervio craneal, debe agregarse una parálisis del motor ocular externo del mismo lado de la lesión. En resumen, el síndrome de Miller-Guber se compone de hemiplegia brachioclural, contralateral y de parálisis facial periférica homolateral a la lesión, con o sin parálisis homolateral del motor ocular externo. Algo extra, porque normalmente se pone después, pero el síndrome de Foville inferior se produce una hemiplegia contralateral que se respeta la cara, al contrario que el anterior, parálisis facial periférica homolateral a la lesión y además parálisis de la mirada lateral hacia el lado de la lesión. Entonces, el paciente mira entonces hacia el lado de la hemiplegia. La lesión es similar a la que causa el síndrome de Miller-Guber, pero además afecta a las fibras asociativas del fascículo longitudinal medial ya entrecruzadas por la tuberancia. Entonces, a la formación de reticular paramidal y pontina y entonces después al núcleo del sexto par craneal. El síndrome de Babinski-Nagiotto. Este síndrome tiene lugar cuando se asocia la hemiplegia de tipo vulvar, que es el lado opuesto de la lesión, junto con signos cerebelosos y simpáticos, que ya se compone por la parte del síndrome de Horner, del mismo lado de la lesión y hemianestesia en el lado hemipléjico. Puede afectar la lesión del nemisco medial, al haz espinotalámico lateral y al cuerpo restiforme junto con las fibras simpáticas, además de la piramidal y las raíces del hipogloso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar realmente? Las lesiones en la parte anterior del tronco cerebral, a la que se denomina pie, se caracterizan por producir unas hemiplegias alternas. La lesión piramidal determina la parálisis del lado opuesto, el lado contralateral, y la lesión del nervio craneano, la parálisis de los músculos por los cuales están inervados del mismo lado, o homolateral. Cuando se reconoce una hemiplegia alterna, la lesión seguramente estará en el tronco cerebral. Y de acuerdo al nervio craneal comprometido se razonará que si es un síndrome del pie del pedúnculo, está afectado el tercer nervio. De la protuberancia, si están afectados el sexto y el séptimo. Del bulbo, si están afectados son los del décimo, onceavo y décimo. No hay síndrome del tegmento, que es la parte media del tronco cerebral, sin compromiso de las vías sensitivas y cerebelosas. En cuanto ya el síndrome pulpar medial, si la lesión se extiende al núcleo ambiguo, se observa entonces la parte de una hemiplegia asociativa a un síndrome de Abelis, que es la parálisis de hemivelopalatina y de cuerda vocal también homolaterales. Esta es una afectación que se da en la parte del bulbo que interrumpe a la piramidal antes de la educación y también de las raíces del hipogloso. En cuanto a lo que es bueno, el síndrome de Abelis, que es el hemivelopalatino y de cuerda vocal homolaterales, síndrome de Smith, si también toma núcleo inferior o del espinal, que es una parálisis del trapecio y esternocleidomastoideo homolateral, y el último, que es el síndrome de Jackson, si ya hay una parálisis del hipogloso anteriormente, por una malformación. El infarto medular lateral, que es el que se denomina síndrome de Wallenberg, es el síndrome más común e importante relacionado con la oclusión de la arteria vertebral intercraneal. Este síndrome, lamentablemente, pues la parte neurológica, pues el que hace un diagnóstico y una aproximación real a la parte temprana del diagnóstico del paciente es bueno, ya sea médico o cualquier tipo de persona trabajando en el sistema de salud, que o lo ha leído o le gusta neurología o no se sabe, por lo que el deterioro en la parte de los servicios también de urgencia tiene una decadencia a la hora de la parte del diagnóstico. Y muchos, a menudo, se pasan por alto, por lo que es muy importante conocer y comprender las características. Los síntomas y signos vestibulocerebelosos son casi siempre presentes en los pacientes con infartos medulares laterales. Estos están relacionados con una afectación de los núcleos vestibulares y también las conexiones, con una afectación del pedúnculo cerebeloso inferior, que es el puesto rectiforme, y los síntomas y signos comunes, que son los siguientes. Los pacientes van a referirse que están mareados o que presentan un desequilibrio.
Como los pacientes tienen distinta manera de representar lo que realmente están sintiendo, pueden definirnos que sienten que el entorno gira o que ellos se están balanceando de un lado a otro. También nos podemos encontrar que se inclinan, dificultad para sentarse, erguidos sin apoyo. Los pacientes se caen o se desvían hacia el lado ipsilateral cuando se sientan o se ponen de pie. Incluso en muchos casos es imposible estar de pie y caminar durante un periodo agudo sin apoyo. Cuando recuperan esta capacidad de caminar, pues los pacientes a menudo sienten como si estuviesen empujando hacia el lado de la lesión. Viran, se inclinan o serpentean, especialmente en la parte de los giros. Se encuentra también una hipotonía en el brazo ipsilateral, que este signo cerebeloso se puede demostrar haciendo que el paciente baje o levante rápidamente las manos extendidas juntas, frenando el ascenso y el descenso repentinamente. El brazo sintomático del lado ipsilateral al infarto a menudo se pasa y no se frena tan rápido como el brazo contralateral normal. En algunos pacientes, incluso, el brazo homolateral también realiza un ascenso o descenso más lento. Nos van a comentar que tienen una visión borrosa o diplopía. Algunos también describen una oscilopsia, que es la apariencia de que los objetos en el campo visual están en movimiento o se están oscilando. Menos común es la inclinación o inversión del entorno visual. El nistagmo, que esto casi siempre está presente, especialmente en pacientes que describen mareos o vértigo. El nistagmo suele tener unos componentes tanto horizontales como rotacionales. La fase rápida del nistagmo rotatorio suele desplazar el borde superior del iris hacia un lado que está dirigido hacia la lesión. La mayoría de las veces el nistagmo es más lento y de mayor amplitud si está presente en la mirada hacia el lado de la lesión. Mientras que el nistagmo rápido y el de menor amplitud se encuentra en la mirada dirigida al lado contralateral. Hay ataxia de extremidades ipsilateral al infarto medular lateral. Incluso hay algunos pacientes que no pueden alimentarse con el brazo atáxico, rebasan los objetivos y tienen una dificultad para apuntar también con precisión a objetivos en movimiento. Los síntomas y signos sensoriales también son comunes en los pacientes con infarto del bulbo raquídeo lateral. El dolor o las sensaciones desagradables en la cara son a veces también característica más temprana y prominente de un síndrome de bulbo raquídeo. Y son diagnósticos también de una localización tegmentaria lateral al tronco de la intestino. Estos también están relacionados con unas lesiones del núcleo espinal del quinto par y también de un tracto espinal descendente. El dolor facial generalmente se describe como unas sacudidas. Son sacudidas agudas y también punzadas de dolor, con mayor frecuencia en el ojo o la cara del mismo lado. A veces el dolor persiste y se limita en la frente y en la región frontal del cuero cabelludo. Y también hay algunos pacientes que lo reportan como una sensación anormal de dolor, que es más bien como un ardor o un calor. De aquí que también uno de los patrones más comunes es que de anormalidad sensorial es la pérdida de sensación del dolor y de la temperatura en la cara ipsilateral y el tronco de las extremidades contralaterales. En cuanto a lo que es en el examen físico, generalmente pues, muestra una disminución del dolor y de la sensación de la temperatura ipsilateral. El reflejo corneal suele estar también reducido en el ojo ipsilateral, aunque la pérdida contralateral del dolor y la sensación térmica que involucra el cuerpo y las extremidades generalmente se encuentran en el examen. La mayoría de los pacientes con hipoalgesia contralateral no son conscientes de su pérdida sensorial hasta que se realiza la prueba. También podemos encontrar una debilidad en los músculos vulvares, los cuales, bueno, pues una característica muy destacada es cuando los infartos del bulbo raquídeo lateral se extienden a la parte media. Por lo general, la anomalía es unilateral. La afectación del núcleo ambiguo va a causar una parálisis del paladar, la faringe y la laringe homolaterales, por lo que va a producir una ronquera y una disfagia. La parálisis del músculo orofaringio también hace que los alimentos queden atrapados en el receso piriforme de la faringe y los alimentos y las secreciones que tienen un acceso relativamente libre en las vías respiratorias, por lo que los pacientes intentan sacar la comida tosiendo o aclarando la garganta, lo que produce un sonido característico que es como un cacareo. Al examen también muestra que la parálisis de la cuerda vocal ipsilateral y la falta de elevación del paladar, pues con la úvula, pues a menudo se desvía hacia el lado contralateral del infarto medular lateral. La disartria y la disfonía también son comunes. La aspiración y la neumonía también son implicaciones muy importantes
de la función faríngea normal. Incluso, y esto también se pasa por alto, el hipo también es una queja relativamente común y molesta. La disfunción respiratoria es una característica importante de la isquemia medular lateral. El control de la inspiración y la expiración y su automaticidad se encuentra dentro de ese mismo tegmento medular ventrolateral. Y la normalidad más común es que la respiración falla y es especialmente evidente durante el sueño. Esta incapacidad para iniciar la respiración se conoce como, dicho así, la maldición de Ondina, que es la enfermedad poco frecuente que caracteriza por un control anormal de la ventilación en ausencia de una enfermedad pulmonar, neuromuscular, neurológica, central o cardíaca, que se demuestre evidencialmente. Hay una disfunción también autonómica que puede ocurrir en el infarto medular lateral, que es el ojo homolateral, a menudo muestra características del síndrome de Horner, por una lesión del sistema nervioso simpático descendente y las anomalías cardiovasculares, que se incluyen la taquicardia, la hipotensión ortostática sin aceleración de la frecuencia cardíaca y la bradicardia intermitente. En cuanto a lo que es ya el síndrome de centro medular o de Irene, el hallazgo más consistente en pacientes con isquemia medular medial es una hemiparesia contralateral. Por lo general, la hemiparesia es completa y flácida del inicio. Más tarde se desarrolla en un aumento del tono y una espasticidad. En aproximadamente la mitad de los pacientes, la cara también está afectada. La debilidad facial, cuando se presenta, suele ser leve y transitoria y rara vez persiste. Los síntomas sensoriales están relacionados con la isquemia del menisco medial. Incluso hay algunos pacientes que refieren unas parestesias o, con menos frecuencia, unas distinesias en el miembro inferior y en el tronco contralateral. Con menos frecuencia, los síntomas sensoriales ocurren en el brazo y en la mano. Y muchos pacientes con síntomas sensoriales no hay signo objetivo de pérdida del sentido del tacto, la vibración o incluso la posición del mismo miembro. En algunos pacientes pues, se encuentra una disfunción propioceptiva con una pérdida leve de la posición y el sentido de la vibración del pie contralateral. La parálisis de la lengua ipsilateral es el signo menos común, pero es el más localizado topográficamente de infarto medular medial y se debe a la afectación del núcleo tubuloso. La paresia de la lengua causa dificultad para hablar, especialmente con las consonantes linguales. En cuanto ya es el infarto cerebeloso en la distribución de la pica, pues puede afectar solo al vermis, a la superficie lateral o a todo el territorio. Cuando se hace un infarto en todo el territorio, a menudo se acompañan de una formación de edema y un efecto de masa, lo que se denomina los infartos cerebelosos cervitumorales. Aproximadamente una quinta parte de los infartos cerebelosos del territorio de la pica se acompañan de un infarto en el bulbo raquídeo dorsal o dorsolateral. La combinación de un infarto cerebeloso lateral medular y una pica ocurre cuando en las arterias vertebrales intracraneales están ocluidas y bloquean el orificio, tanto para la pica como para los penetradores bulbares laterales. Entonces, los infartos están limitados al vermis medial. En el territorio de la pica medial y entonces suelen ocurrir y causan un síndrome laberíntico vertiginoso, que se parece mucho a una ventrilopatía periférica. Bueno, a continuación hay un cuadro para distinguir entre esos, que es la estrategia de Hintz, y ya lo explico. Algunos pacientes también tienen una lateropulsión troncal caracterizada por las sensaciones de tracción magnética del tronco hacia el lado ipsilateral. En cuanto a lo que es los grados de los infartos, pues pueden ser de menores mareos a una descoordinación de la marcha con un desvío hacia el lado de la lesión. Se encuentran también con hipotonía e incoordinación y el síndrome más común que se puede encontrar es la inestabilidad aguda con ataxia, pero sin vértigo y tampoco también sin disartria. Es común encontrar el balanceo hacia lo de la lesión, la ataxia de las extremidades ipsolaterales, movimientos alternantes rápidos o normales. Cuando se afecta todo el territorio cerebeloso de la pica, también la cefalea suele estar presente en el occipucio o en la parte alta del cuello, del lado ipsilateral. Los vómitos, ataxia de la marcha, lateropulsión troncal y la incoordinación de las extremidades son otros hallazgos comunes. En cuanto a lo que es, que anteriormente dije, debido a lo que anteriormente he comentado,
es difícil a veces definir con clínica el vértigo, ¿sí? Porque sea por una lesión periférica o por una lesión del sistema nervioso central. Por lo que aquí encontramos la prueba de Hinds. En este cuadro pues, se plantea una estrategia para la ayuda diagnóstica por clínica. Los pacientes no saben bien definir el vértigo como tal, por lo que se recomienda ver si hay nistagmo, que es evocado por la mirada, o sea, en dirección cambiante, vertical espontáneo, torsional puro, o que no suprime con la fijación, eso nos deriva más a una parte central. El nistagmo horizontal unilateral es periférico. ¿Cómo se hace la prueba del balanceo cefálico? El examinador pues, gira la cabeza de forma rápida e impredecible, unos 15 grados la posición inicial y debe estar unos 10 grados en línea recta. La respuesta normal es que si los ojos permanezcan en el objetivo. Si es anormal, empieza a intentar corregirlo, pero no se mantiene fijo a la hora de mirar al examinador. El síndrome del top de la arteria basilar se corresponde sobre todo por una oclusión de la porción rostral de la arteria basilar, que es la parte superior de la arteria basilar. Puede causar una isquemia en el mesencéfalo, el tálamo y los territorios hemisféricos de los lóbulos temporal y occipital que están irrigados por la arteria, por las ramas de la arteria cerebral posterior y de la arteria basilar. En la mayoría de los pacientes, el infarto en esta región es causado por una embolia de una fuente más proximal, como es el corazón, la aorta, las arterias vertebrales del cuello o incluso las arterias vertebrales intracraneales. Las principales anomalías asociadas con el infarto del tronco cefálico rectal involucran el estado de alerta, el comportamiento, la memoria, las funciones oculomotoras y también las pupilares. Las anomalías más comunes de la posición y el movimiento de los ojos involucran la mirada vertical y de la convergencia. Algunos pacientes también van a perder todos los movimientos oculares verticales voluntarios y los reflejos. Los movimientos reflejos también a veces se conservan a pesar de la pérdida de los movimientos, pero lo que más va a dar una característica de una lesión asimétrica o unilateral en el tegmento del mesencéfalo y la parte posterior del tálamo, hay unas reacciones de inclinación ocular en las que el ojo pueden estar mirando hacia abajo. Por lo general, uno o ambos ojos están hiperconvergentes. Uno o ambos pueden descansar hacia adentro o hacia abajo y en reposo. Y al intentar mirar hacia arriba, los ojos pueden mostrar unas contracciones de los abductores, lo que provoca entonces unos movimientos de la convergencia. En cuanto a lo que es una lesión mesencefálica rostral cerca del nivel de la comisura posterior, puede provocar una retracción patológica del párpado superior con un ensanchamiento de la fisura palpebral, que es el signo de Collier. En algunos pacientes, ambos párpados están retraídos, pero un ojo puede tener una posición normal del párpado o una ptosis. En cuanto a lo que son los anomalías del estado de alerta y del comportamiento, pues son comunes en pacientes con este tipo de trastorno. La hipersomnolencia y la abulia son bastante comunes. Los pacientes pueden responder incluso consultas con respuestas que no tienen relación con la realidad. El paciente puede estar desubicado en el lugar, informando que está en una ubicación geográfica distante y en la dimensión del tiempo personal, diciendo que actualmente están haciendo actividades que en realidad había hecho en la infancia, por ejemplo, en la adolescencia. La lesión talámica o del mesencéfalo, que se extiende a ambos lados del pedúnculo, puede provocar también alucinaciones pedunculares. Estos son predominantemente visuales, pero también puede haber algunos que son táctiles y auditivos, pero en menor medida. Las alucinaciones visuales suelen ser bastante vívidas, tienen colores, objetos, escenas, y normalmente suelen ocurrir después de que se ponga el sol. Otros hallazgos, que son las anomalías sensoriales y motoras, suelen estar ausentes en pacientes con infarto de la parte superior de la basilar. Se han descrito trastornos de movimiento, especialmente con hemivalismo, pero a la hora de documentar y recoger esa parte de los datos es muy raro encontrarlo. La porción del superior del cerebelo también puede estar infartada, ya que las arterias cerebrosas superiores se ramifican desde el extremo distal de la arteria basilar, y los síntomas son mareos leves, vómitos, dismetría de las extremidades isilaterales, y una ataxia de la marcha y de la distancia. Y también se pueden incluso encontrar vértigos, pero no suele ser predominante. Ya, claro. Muchísimas gracias por la atención, y si hay algún tipo de inquietud, duda o aporte, pues estoy más que contento por recibirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eladio.
Creo que uno de los mensajes más importantes de los síndromes de fosa posterior que, bueno, sabiendo anatomía, dónde está cada par, sabiendo que son síndromes cruzados, como tú mencionaste, a veces más que aprenderte los nombres, es recordar claramente la anatomía de dónde está cada par para poder entender dónde pueden estar las lesiones. Desafortunadamente, estas lesiones a veces no se pueden ver imagenológicamente en forma fácil. Hoy en día ya con la resonancia que tenemos de difusión-perfusión podemos delimitar e incluso identificar una lesión isquémica en fosa posterior, gracias a estos avances en resonancia que son cada vez un poco con mejor resolución. Algo importante para ti como médico de la práctica clínica es sospechar un síndrome o un AIT de fosa posterior. Como tú mencionaste, algo importantísimo, es una circulación mucho más delgada que la carotidia. Por ende, es donde a veces más se subestiman las lesiones de fosa posterior, las lesiones isquémicas de tallo, pero son frecuentes. Desafortunadamente, a veces son subdiagnosticadas porque es ese vértigo de origen central que uno a veces no le encuentra etiología o no le encuentra explicación y le haces un montón de estudios del otorrino y resulta que el paciente tiene una isquemia. Varias veces hemos tenido casos así, donde la única manifestación ha sido el vértigo. Entonces, es importante sospecharlo en todos los pacientes ancianos, es importante más si es diabético, si es un paciente hipertenso y si tiene artrosis cervical, porque la misma artrosis puede estrechar los agujeros también de la vertebral y dar por ende las manifestaciones. Entonces, yo creo que semiológicamente hay mucho que hacer. Desafortunadamente tenemos pocas herramientas porque incluso un Doppler, muchas veces el Doppler no es bien realizado en la parte vertebrovascular, entonces muchas veces no podemos sospechar cuando hay una estenosis, sino por estudios de resonancia o angioresonancia. Creo que eso es importante cuando tenemos ese paciente ya de edad, con antecedentes, con artrosis cervical y que nos está dando signos de que de pronto hay pacientes que son hasta enfáticos, cuando muevo la cabeza siento mareo, cuando hago flexión o extensión siento el mareo muy aumentado, siento que me da dolor de cabeza, me siento embotado y resulta que puede tener ya una estenosis de la vertebral. Entonces, creo que lo importante es eso, sospecharlo para diagnosticarlo. Los nombres son muy bonitos, poco prácticos, sinceramente. O sea, si ustedes realmente puede ubicar topográficamente dónde está el paciente, dónde tiene el paciente la lesión, ya puede saber qué área en qué área del tallo está la lesión. Entonces, lo importante es eso, sospecharlo, saber que es muy frecuente, saber que la estenosis de la parte vertebral es una de las más subdiagnosticadas y que hay que hacer los estudios pertinentes. Si algún otro docente tiene algo que aclarar o que agregar, doctor Almeida, no sé si, creo que nos estaba acompañando. Sí, ¿Qué aquí tan estoy. frecuente? Ay, mi ¿Cómo querido está, profe, doctora Sandra? usted y yo que hemos tenido tantos casos que nos han enseñado, Sí, desde las sí, sí. disensiones vertebrovacilares también, Así que es. eso es otra cosa, las estenosis. Entonces, profe, enriquezcanos con su sabiduría. Gracias, doctora Sandra. Primero, felicitar al doctor Eladio por su buena exposición. Esto es bastante complejo, como decía la doctora Piña, y lo importante es ubicarnos, tal y como decía la doctora, ubicarnos topográficamente, saber la anatomía, saber de dónde salen las arterias, saber a dónde van, y de esa manera nos quedará más fácil semiológicamente ubicar antes de hacer cualquier estudio dónde pensamos que pueda estar la lesión. Y una vez que sepamos dónde creemos que pueda estar la lesión, tenemos que partir de la base que, por ejemplo, el TAC es de los menos indicados para evaluar una lesión isquémica, a excepción de que sea una lesión isquémica muy grande. Puede servir, como su nombre lo dice, para hacer un scanning, como una escanografía. Pero la resonancia, tal y como lo decía la doctora Piña, es la indicada para poder ubicar exactamente dónde podría estar la lesión. Efectivamente, las lesiones del ostium, de las vertebrales, del segmento B2 a nivel del segmento foraminal que va desde C6 hasta C2, y también las lesiones de B3 donde se dan las lesiones que están entre C2 y la parte del occipital donde ya llega la dura madre. La semiología nos puede hablar de dónde puede estar estas lesiones y que puede estar
eh, ocasionando. Y ya el segmento B4, que es el segmento intradural, el segmento donde, como ustedes se acuerdan, nos colabora la arteria proatlantal, que es una arteria embrionaria y es donde nacen la pica y la arteria espinal anterior. Este es un segmento fundamental para nuestra integridad neurológica y si sabemos anatomía, si sabemos semiología, vamos a poder hacer un buen diagnóstico, vamos a poder ordenar los exámenes adecuados para llegar a él y de acuerdo a eso, pues vamos a tomar la mejor terapéutica. Hoy en día se utiliza mucho la angiotomografía y la angioresonancia, más que todo en aquellos pacientes o donde no estamos seguros o donde tienen algunos factores de comorbilidad y no queremos hacerle una angiografía que es un poco más agresiva, pero muchas veces la angiografía es un estudio que no solamente es estructural, sino que es un estudio que es dinámico. Entonces nos permite ver que aunque se nos haya tapado, por ejemplo, la parte proximal de una arteria vertebral, la otra está compensando. O podemos ver un robo de la arteria subclavia. Entonces a veces la parangiografía nos ayuda a entender mejor porque es dinámico, es funcional. Pero bueno, quiero felicitarlo, doctor Eladio, y a la doctora Sandra al doctor por su exposición, a la doctora Sandra por su moderación y pues todo lo que dijo, que es, por supuesto, como todo lo que ella dice, totalmente cierto. Muchas gracias, me siento muy agradado con este seminario. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, doctora Piña, doctora Almeida, muchísimas gracias por su intervención y por su tiempo, claro que sí. Profe. Hola, buenas noches. Perdón, ay, bueno, sí. Intervenga alguna intervención de los residentes, ya creo que el doctor Bellido nos va a colaborar con. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. A todos los profesores saludándoles, hombre. Qué chévere estar de ustedes. Doctor Eladio, primero que todo, Igualmente, igualmente. felicitarle. Gracias, profe Almeida. Doctor Eladio, bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Javier Bellido. Soy residente del programa de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Antes que todo, felicitarte por la revisión. Realmente bastante osado de tu parte hacer tal revisión y como lo hiciste. Muy buena, muy bien explicada, con buena correlación anatómica y patológica. Únicamente mi intervención es para hacer dos anotaciones. La primera, los que ya me conocen saben que no soy muy afín con los epónimos. Como dice la doctora Sandra, es mejor tener claro la parte, el síndrome pues, desde el punto de vista anatómico y así orientarse. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque en la bibliografía suramericana, sobre todo la de nosotros, la de los latinos, cuando hablan del bulbo raquídeo, hablan como bulbo raquídeo, no como médula oblongada, que sí lo usan más los americanos y los europeos. Por ende, cuando uno habla del Wallenberg, habla como síndrome vulvar lateral. Si tú dices síndrome medular lateral de pronto en un grupo de médicos no neuroaficionados o inclusive sí, de otro personal que sean de médicos que no tengan afinidad con con las neurociencias, se pueden confundir. Entonces, es mejor tratar de, pues, de orientar desde el punto de vista de nombres y eso a las personas para que no haya confusiones. Entonces, del Wallenberg se habla es como síndrome vulvar lateral, para evitar confusiones. Pero obviamente es una anotación como estoy diciendo. Y la otra anotación que te hago, que creo que pues te pregunto, pues para que me corrijas si no fue así, creo que cuando hablaste del Weber, dijiste síndrome de Sturge-Weber. ¿Fue así o fue que yo escuché mal? No, sí, doctor, No, sí, pues. escuchaste bien porque yo también le iba a corregir eso. Exactamente. O sea, el Sturge-Weber es muy distinto al Weber. El Sturge-Weber sabe muy bien que es una facomatosis, eso hace parte de los síndromes neurocutáneos. Y el Weber fue el que tú explicaste, que es el síndrome hemipléjico alterno superior o peduncular. Entonces, pues únicamente esas dos anotaciones. Pero el resto del audio, muchas felicitaciones y bien hecho. De acuerdo, doctor, muchas gracias por las correcciones. Buenas noches. Yo también solo dos cositas. Muy bueno, cambió mucho la presentación a la que nos había mostrado inicialmente, entonces muy bien.
Para los que están en formación, que veo que son bastantes estudiantes y médicos generales, lo que queda es que el examen físico adecuado neurológico, pues no se debe saltar nunca en un paciente con vértigo, con cefalea, porque pues se nos pueden estar pasando un ACV isquémico. Y lo otro, también un apunte chiquito, para no alargarnos mucho, es que el HILS tiene incluso mayor sensibilidad que incluso la resonancia en las primeras 24 o incluso 48 horas. Entonces, aunque sea un procedimiento que normalmente no hace neurocirugía, sino otorrino, es importante que el médico general aprenda a hacerlo. Hay muchos videitos en YouTube que pueden servirnos de guía, porque pueden diferenciarnos patologías periféricas de patologías centrales, y esto obviamente marca pronóstico para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, doctor Eladio, no sé si algún otro docente, disculpen, o otro residente quiere hacer algún aporte. Si no hay ninguna otra intervención, pues agradecemos muchísimo su atrevimiento, doctor. Un atrevimiento muy agradable, porque realmente es todo un reto que un interno nos presente una revisión de un tema que es tan de detalles, ¿no? Y creo que ese es el objetivo, que ustedes aprovechen su rotación para intercambiar, perdón, ese tipo de inquietudes y de conceptos pues con los docentes mientras están en su rotación. Entonces, muchas gracias, doctor Eladio, ¿verdad? Por habernos permitido compartir con ustedes algo de la experiencia que tenemos en el día a día como neurocirujanos. Muchas gracias a todos los docentes, a los estudiantes y a los residentes que participaron. Y bueno, esperamos seguir en formación entonces con los demás eventos. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias.